Bueno, además de la manifestación, por estas horas también en Oroño 1300, lo decía. Están los gendarmes. Exactamente, tema con el cual Pablo va a seguir, ¿no, Pablo? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Indudablemente es el tema de la jornada y me parece que es el comienzo de una etapa política en la Argentina en la que va a ser necesario conocer quién es quién, dónde está uno parado, de dónde se ubica y se declara. Sobre todo, no ya el gobierno, que tiene una posición clara y bien tomada, sino algunos dirigentes opositores que navegan a dos aguas entre su conveniencia y con lo que creen también, y que en esta situación, donde ya hay algunos uniformados en la calle, la cosa pasa a una instancia en donde ese cálculo pequeño de la repercusión o el rédito político de cara a una elección el año que viene queda naturalmente empequeñecido por una cuestión que creo yo va mucho más allá y tiene que ver con la historia de la Argentina, que tiene que ver con el pasado no muy lejano y fundamentalmente con el presente y el futuro. Claro, ¿no? Así qué raro esta situación, sí, Pablo, que se da, ¿no? ¿Cómo? Qué raro, digo, esta situación que se da. Bueno, veníamos en donde se acusa la cúpula, ¿no? Sí, nosotros veníamos alertando sobre que van a pasar episodios de estos o parecidos a estos, con un clima y con un contexto desestabilizador, como consecuencia de lo que es la madre de las batallas, que es el tema de la ley de medios, claro, cuya fecha de vencimiento en cuanto a los amparos y a la protección de aquellos que no quieren desapoderarse de lo que tienen, es el 7 de diciembre. Pero eso se va a modificar también, se va a correr, habrá estrategias legales, habrá, por supuesto, un ámbito de la justicia para recurrirlo desde el punto de vista de quienes se ven afectados de sus derechos, pero paralelamente se van montando situaciones que se van viendo reflejadas, además, en el tratamiento periodístico de esos mismos temas, a partir, bueno, como decía antes, de acciones deliberadas. Acá, el error, entre comillas, que yo no creo que haya sido tal, ha sido una acción deliberada de algunos de los integrantes de la cúpula de las fuerzas de seguridad, estamos hablando de prefectura y de gendarmería. Claro. Y me parece que eso va a ser importante ver de qué manera se posiciona, no ya el gobierno, que ha tomado ya decisiones y que lo has hecho público, y vamos a ver un rato otra vez la palabra del jefe de gabinete, Abal Medina, sino también de los dirigentes de la oposición. Porque uno puede estar en contra de muchas cosas que hace el gobierno, de hecho acá lo hemos marcado, de su tratamiento, de su prepotencia, de su pretensión hegemónica, en algunos casos de su arrogancia, pero hay varias cosas que están antes que eso. Que la primera es que es un gobierno surgido legítimamente de la voluntad popular. La segunda es que está aquí poniéndose en tela de juicio, naturalizando una protesta inaceptable por parte de uniformados, precisamente el Estado de Derecho. Y lo otro es que estas cosas comienzan como empiezan y no se sabe nunca cómo terminan, sobre todo en este país. Con lo cual, me parece que el nivel de responsabilidad que se le exige al gobierno, que corresponde exigirle al gobierno, también debe estar presente en los sectores opositores que hasta ahora han metido violín en bolsa. No han dicho nada. Yo no he escuchado ni a Wiener, ni a Alfonsín, ni a Duhalde, para citar los presidenciables que quedaron detrás de Cristina Kirchner, manifestarse a propósito de esto, que no es un incidente salarial, que no es una discusión de los panaderos, de los bancarios, sino que son la prefectura, la gendarmería, mañana podrá ser la federal, como salvando las distancias cuando hubo protesta en el comando radioeléctrico aquí en la ciudad de Rosario, donde no se puede naturalizar que grupos que responden al Estado, que el Estado arma en defensa de sus propios ciudadanos, vayan y protesten, movilicen y convoquen, por ejemplo, a una movilización a la Plaza de Mayo. Esto es lo que creo yo hay que marcar con absoluta claridad, independientemente del color político, de las afinidades. Seguro, hay una cuestión de fondo, ¿no? Por supuesto, y es deliberado y es premeditado y tendrán nombre y apellido y serán oficiales de alto rango y probablemente esto le cueste la continuidad en el cargo a la ministra Nilda Garré, porque la aplicación de ese decreto que se elaboró a la hora de la liquidación de salarios y haberes de los uniformados pasó también por el Ministerio de Seguridad, donde está Nilda Garré y donde está el ex militar Berni, un carapintada que trabaja para el gobierno de Cristina Kirchner. Este es el tema, indudablemente, ¿no? Muy interesante lo que decís, Pablo. Así que, bueno, te seguimos escuchando y bien, bueno, ¿te parece? ¿Eh? Con gusto, muchísimas gracias. Muy bien, estamos en marcha ya. ¿Me vengo para acá? Bien. Porque vale la pena contextualizar lo que ha sucedido. Cualquier trabajador que va a buscar a su cajero automático, a su empresa, el cheque o el salario que le tienen que depositar, y estaba acostumbrado a cobrar 10.000 pesos, porque eso es más o menos lo que cobra el 90% de la fuerza, o un poco más, y se encuentra con 6.000, obviamente siente que le han metido la mano en el bolsillo y que no puede tratarse de un error. Sobre todo si llama por teléfono a sus compañeros y se verifica que todos han padecido esa circunstancia. ¿A qué obedece esto? A la aplicación mal hecha, según dice el gobierno, de un decreto
que pone límites a las remuneraciones de ciertos estamentos de las fuerzas de seguridad. A partir de esto, se congregan frente al edificio, a la sede de su trabajo. A partir de esto va creciendo este clima de descontento, se va alimentando a través de las redes sociales y entran a jugar factores exógenos a la problemática laboral, si se quiere, que hay entre los sectores de la prefectura y la gendarmería, con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se toma nota de esto, y la presidenta está fuera del país además, ordena que rápidamente se retrotraiga la situación y que se les garantice a los hombres de la prefectura y de gendarmería que van a cobrar lo mismo que cobraron el mes pasado, que lo van a cobrar mañana, y a más tardar pasado, porque se va a acercar al Ministerio de Seguridad de pagar eso que se liquida administrativamente de otra manera para acelerar los trámites. Y a lo largo de este mes de suspensión de ese decreto, revisar por qué se aplicó como se aplicó, que insisto, no se trata de un error involuntario, ni de una ingenuidad, ni un problema en el sistema, sino que se trata de una determinación tomada por altos mandos que tienen vínculos efectivamente con sectores a los que le molestan alguna de las acciones o decisiones que puede haber tomado el gobierno. Y usted dirá, pero esto parece muy conspirativo. Esto es lo que explica por qué hay tantos gendarmes en la calle, o por qué hay tantos hombres de la prefectura, o por qué se manda, por ejemplo, de TN una cámara a Campo de Mayo, nos preguntamos nosotros, una base militar. Evidentemente hay gente que no tiene ni límites, ni reparos, ni respeto por lo que ha sido la historia de este país en cuanto a la presencia de uniformados en las calles, que no se trataba precisamente de una parada militar o un desfile para celebrar la bandera, ni mucho menos, sino que era el comienzo de una situación en donde se conculcan las libertades, se suprimen los derechos y se avasallan a aquellos que, por ejemplo, quieran expresar sus diferencias, como se puede expresar hoy en la Argentina libremente. Entonces, me parece que el nivel de responsabilidad que uno exige, reclama del gobierno, porque es el que mayor cuota de poder tiene, también es necesario pedírselo a la clase política que se enrola en la oposición. Me gustaría escuchar claramente a Hermes Wiener opinar sobre esta situación. Me gustaría escuchar claramente a Ricardo Alfonsín, al senador Sanz, al presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, que fue en su momento un hombre que condenó a los responsables del terrorismo de Estado y que conoce al dedillo y al detalle, habiendo sido camarista federal del histórico juicio a las juntas, cuál es el sustrato, cuál es la historia. Porque junto con todo esto, con este río revuelto, aparecen los pescadores, y son los de aguas profundas, son los tiburones que utilizan de punta de lanza conflictos de esta naturaleza para poder generar un estado de tensión, de ánimo destituyente, como que por ejemplo aparece un sujeto que se llama Cosme Becar Varela, que vivirá seguramente en una caverna en La Plata, de tradición, familia y propiedad, que larga una carta que circula por todos los medios y se ocupan de amplificarlo y ponerlo sobre el tapete, invitando a una movilización el 8 de noviembre para terminar con esto, para propiciar el juicio político a la presidenta y a los ministros que están llevando a la Argentina al comunismo. Tal como yo se lo digo, esto no es del siglo pasado, esto tiene algunas horas. Y está, por supuesto, circulando en distintos portales y en periódicos en donde hay además un buen caldo de cultivo. Léase La Plata que tuvo a Camps y a Monseñor Plaza, o Bahía Blanca, que tiene Nueva Provincia y Los Mazot, y estaba allí la Armada. Entonces, hay cosas que son anteriores, que son previas a la discusión política y están vinculadas con el Estado de Derecho, con el respeto a las libertades públicas, con el respeto a la voluntad popular y con la defensa de los intereses de la mayoría y no de grupos económicos que quieren seguir teniendo privilegios y canonjías a partir de la utilización de situaciones que corrigen y aumentan y que tienen, lamentablemente, y este es el nudo, este es el asunto que el gobierno debe desentrañar con nombre y apellido, con destitución y con los procesos que corresponde a quienes han provocado este incidente. Porque muchos de esos muchachos que están allí y que son los que patrullan las fronteras y los que cuidan a la gente que va a comer a Puerto Madero y pasea por esa zona que parece la Quinta Avenida de Nueva York, digo porque la cuida la prefectura y no la policía en Capital Federal, muchos de esos muchachos han visto cómo le han metido la mano en el bolsillo, pero no porque hay
hay un régimen de austeridad y porque hay un achicamiento y porque hay que poner el hombro y porque hay que descontar. No, 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 porque hubo una acción deliberada para generar este conflicto que hoy nos tiene a todos preocupados y en vilo. ¿Por qué? Porque tenemos la historia presente y porque necesariamente hay que refrescarla. Y es por eso, insisto, que a esta hora, cuando son las 13:39, 13:40, acaba de caer la ficha, sería importantísimo que en vez de estar calculando, viendo cuánto desmerirían al gobierno, cuánto lo desgasta esto a Cristina, cuánto le puede servir en puntos para una futura encuesta que se mida mañana o pasado de pérdida de imagen, digo, los dirigentes opositores que la miran por televisión tuvieran la dignidad, diría yo, y la altura política que se requiere para ofrecerse además como alternativa de recambio a quienes están ahora asusando, movilizando, generando un clima y una tensión social que lamentablemente conocemos los argentinos y que es impropia del momento, ¿no? Este atirantés, esta blanco y negro, este amigo-enemigo, esta política binaria que tanto se ha asusado, está empezando a sembrar estos vientos. Y cuando se siembran vientos, generalmente se cosechan tempestades. Vamos a ver el anuncio que hacía el jefe de gabinete, Abal Medina, que además su rostro revela haber pasado una muy mala noche, ¿no? Seguramente negociando, calculando, estudiando, viendo qué era lo que había pasado, con lo que se suponía destrababa el conflicto. Porque si usted escucha, y usted o vos que trabajás en una empresa, en un comercio, en un estudio, en un banco, cuando hay un conflicto porque te pagaron menos de lo que te tenían que pagar, e inmediatamente te dicen que te van a pagar lo que corresponde y que van a suspender la medida que provocó eso y que además se va a seguir charlando para ver si se puede mejorar el panorama, lo lógico, lo razonable en cualquier organización en un conflicto de base es levantar, escuchar y negociar. Más aún si se trata de una institución donde la subordinación, donde la verticalidad, donde la protesta no se puede naturalizar porque se trata de fuerzas de seguridad que son también un servicio público. Vemos la conferencia de Abal Medina, 11:30 de la mañana, en Casa de Gobierno. Hemos resuelto, en primer lugar, que las fuerzas ya no se autoliquiden a sí mismas malos salarios, es decir, a partir de los próximos días será el Ministerio de Seguridad, con la asistencia del Ministerio de Economía, el que va a pagar los salarios, el que va a liquidar los salarios a la Gendarmería y a la Prefectura. En el caso de la Gendarmería, para no caer en tener problemas similares a los que tuvimos en la Prefectura, hemos resuelto que el salario que van a cobrar a partir del día de mañana y pasado va a ser exactamente el mismo que cobraron el mes pasado. Es decir, no va a haber ninguna modificación durante 30 días hasta que aseguremos la correcta implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. En el caso de la Prefectura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, como ya los salarios ya se liquidaron, por única vez un pago compensatorio a todos aquellos agentes que cobren menos o 12.500 pesos, que es el 90% de la fuerza, va a tener un pago compensatorio para que no vean disminuidos sus salarios en un solo peso. O sea, van a cobrar exactamente lo mismo que cobraban el mes anterior. De esta manera estamos corrigiendo, después habrá que corregirlo individualmente, analizando caso por caso el porqué. De más está decir que vamos a investigar fuertemente el por qué ocurrieron estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes han sido los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba se estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Es decir, que lo que estamos haciendo es continuar con la normativa que tenemos, pero adecuándola y teniendo la garantía absoluta a partir del próximo mes que se va a aplicar las cuestiones como corresponde, centralmente sin que nadie que tenga que cobrar reciba menos dinero porque corresponde, especialmente los que menos lo reciban. Es decir, no mezclando justos con pecadores, sino generando esa cuestión central. Muy bien, la palabra del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, mientras estamos viendo imágenes de lo que ocurre en Prefectura y en Gendarmería, ¿no? Eso es el edificio Centinela que está ahí a la vuelta, Retiro, ¿no? El que ha ido a Capital Federal y ha tomado el bondi, lo ha visto seguramente alguna vez. Allí es donde estuvo presa María Julia Alzogaray, por ejemplo, ¿no? Allí es donde están protestando los gendarmes. Tengo un problemita de señal acá para poder mostrarles a ustedes algo que quería que vieran, pero probablemente lo podamos hacer cuando recuperemos la conectividad a Internet. La tapa del Clarín Digital
está mostrando ahora, como título principal, el primero de etapa, que suboficiales de la Armada, ya estamos hablando de una de las 3 Fuerzas Armadas, no ya de las fuerzas de seguridad que participan del patrullaje interno y que pueden cumplir tareas de seguridad dentro del territorio nacional, las Fuerzas Armadas que tienen vedado la tarea de inteligencia o represión de delitos o lo que fuere por la ley de defensa nacional. La Armada, es decir, los marineros, hay 200 frente al edificio Libertad, la sede de la Armada, cantando y ya lo ve para el almirante que lo mira por TV. Porque además, lo que se ha verificado en esto que cuenta Abal Medina es que hay jefes, precisamente de la prefectura, que han cobrado en este mes hasta 100.000 pesos de retribución, de remuneración. Y esto naturalmente en la tropa, que es la que sale a la calle, que es la que combate y pone cuerpo y tiene naturalmente las preocupaciones propias de volver a su casa y poder parar la olla, además de volver enteritos, genera un clima y un estado de rebeldía que se puede comprender, que se puede entender, pero que no se puede naturalizar. Insisto con esto, no están, cuando ingresan a una fuerza de estas características, ingresando a un trabajo en donde hay delegados, convenciones colectivas, paritarias, reuniones, asamblea, no hay estado deliberativo, no hay representación que no sea la que el escalafón establece, donde uno manda y el otro obedece, y lamentablemente esto va, insisto, desprestigiando, generando una situación, como decíamos antes, de zozobra y de malestar que se va multiplicando en tanto y en cuanto además no haya por parte de quienes tienen la representación del pueblo de la nación argentina, que son los legisladores, que son los funcionarios, que son los gobernadores de provincia, una posición absolutamente clara y definitiva, que yo creo la tiene la mayoría, pero que sigue en esa pequeñez, en ese chiquitaje del cálculo del costo político, ¿no? De esmerilar al otro para ver de qué manera esto le permite llevar agua a su molino. Este era un tema que naturalmente teníamos que desarrollar y que le hemos dedicado el tiempo que creemos pertinente. Si hay alguna novedad más, lo vamos a ir teniendo. Están los colegas trabajando en Buenos Aires, en la sede de esos lugares. Y el otro tema era Venezuela. Digo era porque lo vamos a dejar para mañana, porque ya son las 13:47, porque queremos hablar con Gabriel Penice de otras cosas que tienen relación con la ciudad, el fútbol y cosas que también nos hacen bastante más felices, a pesar de algunos sinsabores, ¿no? Y de malos momentos, que esto que estamos contando. El otro tema es Venezuela, porque el resultado de Venezuela va a tener incidencia en la región, porque todo esto que está pasando puertas adentro está siendo auditado, observado, monitoreado por la Embajada norteamericana, que ha sido partícipe necesario de cualquier tipo de aventura destituyente, golpe de Estado, golpe brando, modificación, que ha estado en Honduras, que ha estado en Paraguay con lo de Lugo, que ha estado históricamente en la Argentina, que ha estado en Uruguay, que ha estado en todos los lugares donde hubo movimiento y agitación. Y esa es la embajada, y esa es la sede de la embajada. La embajada está en stand-by, y esto lo puede leer en el libro de Santiago Donen, un colega que habitualmente consultamos aquí, que escribió Argenlix. Está en stand-by. Ahora, ¿se puede activar? Sí, claro, se puede activar cuando. Y si gana Capriles en Venezuela, que no depende ni de nosotros, ni de nuestro humor, nuestras preferencias, de lo que vaya a ocurrir, donde hay hoy por hoy 10 encuestadores trabajando, de los cuales 6 dicen que gana Chávez y 3 o 4 dicen que gana Capriles, y otro ahí dice que hay un empate técnico en 36 puntos. Uno se pregunta dónde están los otros casi 30 puntos, ¿no? Si tienen 36 a 36. Pero digo, esto también actualiza esa situación, esta discusión acerca de la política de la región y de los intereses que se están defendiendo y de las perspectivas que puede haber de aquí en adelante. Está el colega Coco López, que trabaja en el programa de la mañana del canal, que trabaja también en la 8, apostado precisamente en Caracas. No va a ser hoy, probablemente sea mañana, lo van a tener por supuesto en los noticieros, seguridad de la mañana, para poder tener una visión que no caiga en esa también y más acentuada situación binaria que se da en Venezuela de chavistas o antichavistas, ¿no? Porque conversando con algunos colegas o chateando a través de internet que nos permite eso, uno va viendo qué informe puede recibir desde allá y depende de dónde caiga, dónde llame, es una cosa en blanco y la otra es absolutamente en negro. Entonces me parece que una visión de alguien que llega, que tiene esa preparación y esa capacidad como para poder analizar, más allá de que tiene su pensamiento político propio, como lo tenemos todos, y a cara descubierta, y no como hacen algunos patanes que van cambiando de bando, van simulando, van contando cosas de acuerdo a cómo venga el viento,
vamos a poder tener eso, porque me parece que va a ser un complemento interesante para ver qué es lo que puede pasar en el futuro en la Argentina y la región. Así que, dicho esto, cuando son ya casi las 2 menos 10 de la tarde, vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos estará aquí Gabriel Penice para hablar un poco de fútbol también en los días contados. Ya venimos. Bueno, muy bien, acá tenemos lo que habíamos prometido antes, ¿no? Acá se puede ver, Víctor, dice grupo de suboficiales, ¿sí? Se puede, ahí está, mirá, lo ampliamos un poquito. Suboficiales de la Armada se suman a los reclamos salariales. Esto está en la portada de Clarín, la edición en internet, y continúa, y lo teníamos en imágenes nosotros en el noticiero, el directo desde Buenos Aires, las protestas, ¿no? Incluso ya la cosa tiene características diferentes a lo que se supone puede llegar a ser un reclamo institucional o un reclamo de un grupo perteneciente a una Fuerza Armada. No digo por las pancartas, por los cantos, por ese clima casi de barra de cancha, ¿no?, que hay cuando en realidad se está motorizando una protesta, en principio por una desacertada aplicación de pautas salariales, responsabilidad, insistimos, que se está tratando de establecer con nombre y apellido de los altos mandos de la fuerza, no desde el punto de vista del Ministerio de Economía, donde además ayer, y lo mostraba también el jefe de gabinete, cuando se presentó Lorenzino, el ministro de Economía, a dialogar sobre este asunto, pusieron unas esposas para que no pudiera salir precisamente del edificio donde entraba a negociar, ¿no? Digo esto porque son datos, señales que hay que prestarle atención, insisto, que no se pueden naturalizar, que no pueden pasar inadvertidas, que no puede dar lo mismo que haya sucedido a que no haya sucedido, y que requerirá, como dije antes, el compromiso político de las fuerzas de la oposición también, además de la responsabilidad que debe ejercer y hacerse cargo el gobierno con la presidenta de la República, que dicho sea de paso, estaba en Perú, que no ha formulado ningún tipo de declaración y que suponemos nosotros en algún momento, y yo creo que estarán calculando si esto se desactiva, en qué momento y cómo se desactiva, hablará la presidenta de la República, ¿no? Porque ciertamente este es uno de los momentos en donde la cadena nacional no solo se justifica, sino que hasta puede parecer necesaria para aclarar los tantos, ¿no? Para tratar de que los argentinos sepan de propia boca de la presidenta de la República cómo algo que es en principio una liquidación salarial mal hecha, mal realizada, se puede transformar en este tipo de episodios con repercusión en todo el país, en distintos lugares, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en el sur, en las fronteras, con fuerzas armadas, con grupos de las fuerzas de seguridad protestando como si se tratara de los muchachos de los colegios de Buenos Aires que le toman las escuelas a Mauricio Macri. No es lo mismo, no puede ser lo mismo, no debe tener siquiera el mismo tratamiento. Así que probablemente siga siendo el tema dominante de las próximas horas de mañana y del futuro, porque como decíamos también, esta es una exteriorización de un conflicto de intereses que se va a ir dando y que vamos a tener varias de estas cosas de aquí mínimamente hasta el 7 de diciembre. Y después, cuando se cumple esa fecha, veremos de qué manera y con qué estrategias se prolonga esto que es la aplicación de la ley de medios, que obliga al desapoderamiento de grandes grupos económicos y mediáticos de algunas de esas empresas que no son precisamente rentables o exclusivamente rentables en términos del negocio publicitario o periodístico, sino que son instrumentos para conseguir otro tipo de negocios y que son utilizados como elementos de presión. Volvemos mañana, que pasen una linda tarde, mañana después de las noticias con los días contados. Chao.